Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el comportamiento de aplicar fuerza, aplicar par o aplicar las dos cosas a lo que es un WordPad. Entonces, partiendo del tutorial anterior, en donde teníamos este sistema de dos cintas y un plano que es un elemento estático, en este caso no es elemento plano, entonces aplicando la propiedad de la fuerza, cuando un WordPad golpeaba al plano, se le aplicaba una fuerza y se veía cómo se desplazaba. En este caso, vamos a aplicarle también un par. Entonces, he utilizado tres grupos exactamente iguales. El grupo de aplicar fuerza, que tiene la cinta 1, cinta 2, plano, WordPad Creator 6, el destructor y el creator 7, es decir, uno me crea una pieza de este tipo y otro me crea una pieza de este tipo, que se diferencian básicamente. Esta tiene una fricción dinámica normal, estándar, y esta de segundo tipo tiene una fricción dinámica cero. A esta cinta le hemos dado una fricción dinámica cero y a esta le hemos dado una fricción dinámica cero para que pueda deslizarse cualquier elemento de los dos. Entonces, este no se nos va a deslizar tanto como este, ¿vale? El WordPad de tipo 1, primero, el WordPad 6, se nos va a deslizar menos porque tiene una fricción de 0,6 el elemento propio, aunque la fricción dinámica de las cintas es 0. El elemento, el WordPad 5, se nos va a deslizar más fácilmente porque tiene una fricción dinámica 0 y las dos cintas tienen fricción dinámica 0. Entonces, al aplicarle cualquier fuerza al llegar a este punto, se va a multiplicar la acción en el WordPad 5 frente al WordPad 6, simplemente por el cambio de fricción. Entonces yo he cogido este grupo de cintas, plano, el creador de WordPad, el destructor y el otro creador de WordPad, y los he duplicado y los he vuelto a duplicar. Entonces de cinta 1 he creado cinta 1,2, de cinta 2, cinta 2,2 y así sucesivamente. Y también cinta 1,3, cinta 2,3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Yo en estos elementos de la parte superior izquierda les voy a aplicar única y exclusivamente fuerza. En estos elementos de la parte superior derecha les voy a aplicar única y exclusivamente par. Y en estos elementos de la parte inferior central les voy a aplicar ambos, es decir, fuerza y par. Y esto lo voy a hacer además seleccionando en qué eje les voy a aplicar la fuerza, en qué eje les voy a aplicar el par de forma independiente, asimismo como la intensidad de la fuerza y la intensidad del par también de forma independiente. Entonces, ¿esto cómo lo he hecho? Esto lo he hecho en el código script. Bueno, pues he declarado en salidas digitales 10, 11, 12, 13, 14 y 15 si le voy a aplicar o no fuerza en el eje X, en el Y, en el Z, o par en el eje X, en el Y o en el Z. Y además, ¿qué fuerza y qué par voy a aplicar? Pues según lo que memorice en la salida analógica 0, le aplicaré la fuerza correspondiente
o según lo que memoricé en la salida analógica 1, le aplicaré el par correspondiente. Entonces en el main, bueno, esto en el init, como sabemos es definición, solo se hace una vez, inicialización solo se hace una vez. Aquí en el main, si el valor de la salida analógica de 0, es decir, la de fuerza, está por debajo de 0.0001, voy a poner por defecto, digamos, una fuerza de 8. Y le aplico lo mismo al par. Si el valor del par está por debajo de 0.0001, le voy a aplicar un valor de 8. De tal forma que le podría aplicar un 0.01, por ejemplo, o 0.001, y sería una fuerza mínima o un par mínimo. Bien, eso nos va a permitir cualquier combinación que, bueno, al menos lo que yo pienso. Ahora vamos a ver cómo utilizamos ApplyForce. El ApplyForce lo utilizamos exactamente como lo utilizábamos antes, pero aquí le voy a definir los parámetros de uso. Entonces, yo creo una variable que será forcex, forcey y forcez para decirle la intensidad de fuerza con la que voy a trabajar en el eje X, Y y Z. Entonces, si yo le digo, si tengo seleccionado la salida 10, entonces aplico en forcex el valor que tengo en la entrada analógica 0, es decir, la de la fuerza, ¿vale? Y si no, le aplicaré un 0. Si tengo la salida 11, le aplico la fuerza de la salida analógica 0 y si no tengo la salida digital 11, le aplicaré un 0 en la Y. Y lo mismo hago en la Z. Con el par hago exactamente lo mismo. Me creo 3 variables, ¿vale? Bueno, estas variables incluso me las podría crear arriba. Al principio me da igual, pero son locales. En este caso solo se usan en el main, con lo cual me da igual. Me creo 3 variables, ¿vale? De torque. Entonces he creado la force y ahora la torque. La torque de par voy a mirar según la salida digital 10. No, la 10 no. 10, 11, 12. Esta será la 13. La 13, la 14 y la 15. Vale. Si está la 13 activa, entonces le voy a aplicar al par X, le voy a poner lo de la salida 1. Vale. La salida analógica 1, lo que ha memorizado en la 1. Si no, le voy a poner un 0. Si está la 14, le voy a poner la salida analógica 1 al par y si no, le voy a poner un 0. Y si está la 15, le voy a poner una salida analógica 1 al par Z y si no, le voy a poner 0. Es decir, yo realmente con la salida digital 10 selecciono si va a haber, que va a haber fuerza en X o no, con la 11 que va a haber fuerza en Y o no, con la 12 que va a haber fuerza en Z o no, con la 13 que va a haber par en X sí o no, con la 14 que va a haber par o no en el Y y con la 15 en el eje Z. Ahora, si yo voy a utilizar el ApplyForce, yo hago plano 1, ApplyForce. ¿A quién le vamos a aplicar la fuerza? Bueno, pues la fuerza se la vamos a aplicar al WordPad. Entonces, en el WordPad, aquí hay una propiedad que es aplica fuerza, que le añado una fuerza al WordPad. Es decir, le aplico una fuerza en el sentido que sea.
en el vector 3, es decir, en X, en Y y en Z. ¿Vale? Y el par también hay una aplica par en el X, Y o Z. ¿Vale? Como vemos, Machine Simulator nos permite muchísimas acciones que hay que estudiarlas muy despacio para saber. O sea, tiene un montón de detalles que nos permite que las máquinas se comporten de una forma u otra. Entonces aquí, en este caso, usamos el apply force y el apply torque. Es decir, le vamos a aplicar fuerza y par en cualquiera de los tres ejes, o en dos, o en los tres, o en ninguno. Vale. Entonces, bueno, pues en función de estas salidas digitales, de la 10 aplico fuerza en la X, de la salida digital 11 aplico fuerza en la Y, de la 12 en la Z, de la 13 par en la X, de la 14 par en la Y y en la 15 par en la Z. En función de esto, yo ahora ya cuando voy a utilizar apply force, que es en el plano 1, es decir, aquí, en el primer grupo, yo aplico force de force X, Y y Z. Aplico par en el plano 1, 2, es decir, en este grupo, en el de la derecha superior, le aplico torque X, Y, Z. Y en el plano 1, 3, aquí, donde le aplico varios, le aplico fuerza y le aplico par. Vale, entonces vamos a ver cómo se comporta. Esto lo voy a guardar. Bien, entonces ejecutamos y en principio si yo no le aplico nada, bueno, como esto es una copia de la primera, en todos los casos me va a funcionar exactamente igual. Es decir, cuando yo le aplico avance, me va a avanzar en todos los casos. Cuando yo le aplico que me cree un warpath, me los va a crear en todos los casos. Y aquí tengo el fuerza y el par. Si en un principio no le aplico nada, pues me ocurre esto. Vale. Si le aplico un par en X, me ocurre esto. Si le aplico en Y, me ocurre esto. Si le aplico en Z, me ocurre esto. Vale, aquí vemos que le estamos aplicando un par. Bien. Si le aplico fuerza en X, me ocurre esto. Ahora, si yo... Bueno, puedo crear uno de los dos. Le aplico fuerza y par en X. Entonces, este es solo fuerza, este es solo par y este son las dos cosas. Vale. Le aplico en Y. Y además en X, las dos cosas, par y fuerza. Le estoy aplicando 8 porque tengo en la salida muy poco. Entonces estos dos son parecidos y este ahí está simplemente aplicando par. Si le aplico en el Z, fuerza y par, en este caso me va a aplicar fuerza, aquí fuerza y par, y aquí par. Vale, como vemos es distinto. Bien, si yo le voy a decir de fuerza, pues un 1 por ejemplo, y de par un 1, pues en lugar de aplicar 8, aplicaré 1. Entonces, si yo le digo que me venga este, sin ninguna fuerza y sin ningún par, claro, aquí tengo un deslizamiento 0, o sea, una fricción 0. Si yo le digo que me aplique fuerza en X, pues me aplica en las dos.
Si le digo par en X, me aplica aquí. Pero como vemos, no tiene suficiente. Si le aplicase en Z, pues ya sería otra cosa. Y si bueno, en Y ya no he tenido tiempo. Entonces, si yo me creo otro, si le aplico en Y, el par, y la fuerza se la aplico en Y, pues ya vemos qué es lo que hace. En la fuerza prácticamente no hace nada. Si le aplico la fuerza en Z, sigue sin hacer nada. Lo único que hace es, en la fuerza en Z, me lo deja clavado. Y si le aplico la fuerza en la X, ya sí que me avanza. Y tengo el par en Y. Si yo le pongo el par en Z, es solo fuerza, es solo par y es las dos cosas. Le estoy aplicando fuerza en X y par en Z. Vale. Entonces fuerza y par. Y solamente par, que ya hemos visto que gira, pero no le empuja. Simplemente el deslizamiento, que es 0. Si yo aquí cojo, en lugar de esta pieza, bueno, voy a aplicarle par en X para que se vaya. Si yo aquí le aplico esta otra pieza que tiene deslizamiento 0, como yo le estoy aplicando unos valores muy pequeños, realmente no hago mucho. Vale. Pues esto es lo que hay. Si podría aplicarle el de un par negativo, por ejemplo, un par -1. Bueno, si es -1, no, si es -1 me le va a aplicar un 8. Entonces, bueno, podría hacer que en la Z el par fuese al revés. Bueno, a ver, aquí tenemos las combinaciones que queramos. Entonces, si yo aquí le pongo en la fuerza un 10, por ejemplo, y el par un 10, le doy actualizar y ahora le digo solo fuerza. Si yo me creo uno con fricción, me va a aplicar la fuerza en y en y no va a aplicar nada. Y además una fuerza pues de 10. Si le aplico un par, en Y y en Z, en Y y en Z, en las dos cosas a la vez y en X, si yo le quito el del Y, pues esto es lo que tiene. Al final se lo lleva. Bien, esta es lo que es la aplicación de la fuerza y el par. Ahora, si yo le aplico en Y fuerza, por ejemplo, y creo un elemento con fricción, pues la fuerza en Y vemos que es vertical, ¿vale? Si yo le aplico la fuerza en Z, bueno, se lo quito. Aquí realmente no le aplico par, entonces, bueno, le voy a aplicar par en Z también. Vale. Entonces, es el cambio. Si aquí le quito la fuerza en Z, bueno, ya lo pillo en una posición que... Lo pillo en una posición pues mala. Bueno, si le aplico fuerza en X,
se me va a ir hacia allá, ¿vale? Bien, esta es de alguna forma la demostración de fuerza par y en los ejes. Si yo lo pongo invisible, lógicamente me va a ir exactamente igual. O sea, yo le aplico fuerza en X, avanzo, le doy y le aplico par en Z, por ejemplo, y vamos a ver que se mueve, que se lo aplica sin tener el elemento visible. Vale. Si le aplico par en Y también, pues bueno, se me va por ahí. Si creo una que no tiene fricción, pues el resultado va a ser, pues este en X, va a salir disparado hacia el X, y el del par solo, pues se las va a arreglar como pueda. Bueno, esta es lo que hay. Claro, el par, ¿qué es lo que va a hacer? Pues el par te va a ayudar en un movimiento giratorio, normalmente, y la fuerza en un movimiento lineal. Pero que sepamos que tiene estos dos tipos de aplicación de fuerza en los WordPad y cómo podemos hacerlo de una manera o de otra. Bien, pues espero que les haya gustado el tutorial, espero que les haya dado ideas. Desde luego, Machine Simulator tiene muchísimo potencial y bueno, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.